Capítulo 19. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: ¿entonces por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: vayan también ustedes a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados, y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario.
Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: Estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿Qué deseas? Ella le dijo: Ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: Podemos. Él les dijo: Mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: El Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: Digan a la hija de Sión: Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban: Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: Escrito está: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían:
Hosana al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les respondió, sí, ¿nunca han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho, ¿te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y se hospedó allí. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Él, a su vez, les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo, y éste respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta.